Hola a todos. Me alegro de veros en mi canal. La historia que os voy a contar hoy es pura, verdadera, brutal y amable. Es verdad que todas las cosas malas que pasan en la vida pasan por algo. Se dice que podemos apreciar las cosas buenas. Las cosas cuando nos pasan. Espero que disfruten de esta historia. Les deseo una agradable experiencia visual. La anciana vivía en un barracón destartalado del que su yerno la había sacado a la fuerza, y una noche crujió. Olivia sabía que iba a morir aquí. ¿Cuándo? Era solo cuestión de tiempo, pero a juzgar por la tos que sacudía su frágil y debilitado cuerpo y el hormigueo que sentía en el esternón a la altura del corazón, su hora llegaría pronto. Con dedos ingobernables, la anciana agarró el borde de la raída manta y tiró de ella para levantarla. Era un esfuerzo inútil. De todas formas no podría calentarse. Había demasiados huecos en las paredes. La ventisca de enero arreciaba fuera del barracón. Olivia abrió los ojos, y la oscuridad bajo sus párpados fue sustituida por una oscuridad casi igual de envolvente en el interior. Algo crujió a lo lejos y cerca al mismo tiempo. Antes, cuando este barracón había sido una residencia e incluso un hogar de acogida para la gente trabajadora de una de las calles periféricas de la ciudad, los ratones habrían crujido así, como si alguien estuviera rompiendo un clavicordio estropeado. Pero aquí ya no había ratones, porque sencillamente no tenían nada que comer. Y era la propia casa vieja la que hacía ruido, las vigas de madera, las paredes y los techos que parecían estar sufriendo el frío invierno, el hecho de que nadie se ocupara de ellos, de que ya nadie los necesitara. La vieja cama era dura, y el dolor de espalda parecía no dejarla dormir, aunque el sueño misericordioso llegara a Olivia. Pero no había fuerzas para darse la vuelta. La anciana ya no recordaba cuánto tiempo llevaba aquí. ¿3 días? ¿Una semana? Cuando aún era de día, se levantó, bebió un poco de agua y se comió el resto de las galletas. Una estaba en un envoltorio de papel rojo con la etiqueta fresa. Luego se acostó. Pensé que se acostaría un rato y se iría a su, por así decirlo, trabajo. Pero me quedé dormida, vieja. Olivia aspiró aire suavemente. Si no lo tragaba con avidez, podría retrasar un nuevo ataque de tos. Pero mucho más que el frío y el hambre, la atormentaban sus recuerdos. ¿Por qué, por qué un ser humano, una criatura tan fuerte, el pináculo de la evolución, no tiene la capacidad de apagar la memoria a voluntad? Arzad, y como si se hubiera girado un interruptor. Y no más tormento, no más retorcimiento del alma lo que se había ido para siempre, no más preguntas acerca de si usted podría haber cambiado algo, ¿lo impidió? Llegaron los recuerdos. Brillantes, tenaces, jugosos, despiadados. Mamá, de verdad voy a ser feliz. Ese día, su única hija, su hija María, se casaba. Olivia miró a la escultural belleza y no podía creer que aquel día hubiera llegado, que su María hoy se convertiría en esposa, comenzaría su propia, especial, bastante adulta vida. De verdad, Olivia sonrió apresuradamente, apartó furtivamente sus lágrimas y empezó a corregir el velo que cubría la cabeza y los hombros de la novia con una nube esponjosa. María era una niña tardía. Olivia había sido madre a los 41. Los médicos habían sido implacables, le habían asegurado que un embarazo tan viejo sería problemático, pero la mujer se había sentido tan bien como siempre durante 9 meses. Le parecía que gracias a ese bebé tenía fuerzas para seguir viviendo, para afrontar cada día con la esperanza de lo mejor. Y después de todo, no era fácil. Con su marido, Hilary, vivieron alma con alma durante más de 20 años, eran como polluelos recién salidos del nido de sus padres y se lanzaron a la gran vida, como si alguien les hubiera prometido que todo iría bien. Ni siquiera sus amigos creían que fuera a durar, diciendo que no era amor para siempre, sino la locura de la vida de jóvenes estudiantes, que, sin embargo, ya había traspasado todos los límites. Debido a que María y Hilary se comportaron como locos un poco, a las parejas en una mano en la mano, literalmente, a pie y en todas partes juntos. Pronto fueron apodados loros inseparables. Pero los amantes no se ofendió y en general no estaban interesados en nadie y nada más que el uno al otro. Luego terminaron de estudiar, él decidió ser diseñador y crear coches, ella decidió ser profesora de francés. Ellos, por cierto,
no se parecían en nada. A María le encantaban las frutas y las verduras, bailar, era una alondra, y también una persona excepcionalmente no conflictiva e incluso si había que pedir en la tienda que sumaran o restaran, por ejemplo, queso, se lo daban con dificultad y más a menudo compraba obedientemente lo que le daban. Hilary era un búho, solo reconocía como alimento la carne, el pan y los francoons, odiaba bailar porque se consideraba torpe y no le desagradaba incluso luchar por una compañía extraña, si parecía que luchaban por una causa justa y equitativa. Eran opuestos y, al mismo tiempo, se complementaban a la perfección. La recién formada célula de la sociedad vivió primero en un dormitorio, luego, en un apartamento de servicio, que fue dado a Hilary. Pasaron los años. Seguían igual de felices juntos. Excepto que no había niños. Los médicos se echaban las manos a la cabeza y decían que, teóricamente, ambos cónyuges no tienen patologías, pero solo. ¿Así de cruel ha dispuesto la naturaleza? ¿Existe tal incompatibilidad en casos excepcionales? Si se hubieran divorciado, cada uno de los cónyuges habría podido crear una familia en la que habrían nacido hijos. Pero decidieron seguir juntos. Y como si el universo se apiadara de aquellos cuyo amor resistió semejante prueba, cuando hacía tiempo que habían dejado de tener esperanzas, Olivia se dio cuenta de que estaba embarazada. No sabía cómo decírselo a su marido. Y decidió posponer esta noticia hasta las vacaciones. La pareja iba a pasarlas en una casa de vacaciones del sur, famosa por sus aguas minerales. Pero la vida dio un vuelco por desgracia, Hilary murió. De repente y ridículamente, justo desde el techo cayó un trozo de estuco. Cuando Olivia fue informada de ello, solo lanzó un grito y se desplomó sin sentimientos. Despertó en el hospital. Postrada en cama. El médico le explicó que llevaba así varios días, y que era una medida involuntaria, porque caía en un sueño extraño y profundo, y luego se despertaba, pero empezaba a gritar y a querer correr. El médico cogió la mano de Olivia y la miró a los ojos. «Tienes que hacerlo. Por el bien del bebé. Depende de ti y», tras un momento de vacilación, añadió: «Tu marido querría que los dos estuvierais sanos y fuerais felices». Olivia salió del hospital y regresó a su apartamento. Empezó a hacer las maletas. «Debería haberme ido al sur, no tiene corazón», siseó una anciana vecina sentada en un banco en compañía de amigos de edad similar cuando Olivia salió de casa con una maleta en la mano y se metió en un taxi. Apenas había tenido tiempo de enterrar a su marido, y ya estaba de vacaciones. «Ah, ¿y has visto eso?». El vestido floreado, pero a Olivia, aunque lo hubiera oído, no le habría importado. Solo pensó que era lo correcto y que Hilary aprobaría sus vacaciones y el hecho de que un niño nonato pudiera beneficiarse del aire fresco del mar, el sol y la fruta fresca. Los parientes, los propios padres y la familia de Hilary, la joven, por cierto, no lo desaprobaban. Tal vez pensaron algo así, pero guardaron silencio. Y la apoyaron, antes del parto y después, cuando nació su hija. Se decidió ponerle el nombre de una pariente muy lejana que vivió incluso en los tiempos de la servidumbre. Esa María era actriz en el teatro de cierto varón, que por amor a ella incluso se divorció de su mujer. Nadie se sorprendió cuando María fue a la misma escuela donde enseñaba su madre. La niña creció inteligente y con talento, iba al club de baile y estudiaba música, era hogareña, una soñadora tranquila. La pequeña familia vivía con sencillez e incluso a veces como si fueran pobres. Pero Olivia no lo notaba, sabía contentarse con poco y lo principal para ella era el bienestar de su hija. «¿Cuándo vas a dejar que se separe de ti, de su falda?», bromeaban sus parientes. «Es hora de casarse, y ella se pasa las tardes sentada en casa». «No es nada», respondió Olivia con su refrán favorito. «La felicidad, ya se sabe, y detrás de la estufa se encuentra». María decidió prescindir de los estudios superiores y poco después de graduarse en la escuela, después de haber completado los cursos de contabilidad, consiguió un trabajo. La rutina de la vida de una pequeña familia cambió, pero en general siguió siendo la misma. Y entonces, María se enamoró. Tan ardiente, impetuosa, como una vez su madre. Cierto, su elegido era mucho mayor, había una diferencia de 10 años. Y a Olivia no le gustaba. No,
se daba cuenta de que algún día llegaría ese momento y tendría que separarse de su hija y dejarla construir su propio destino. Excepto que a Olivia no le gustaba su futuro yerno. De verdad que no. Le dolía el corazón imaginar que pronto se uniría a la familia. ¿Quién es Esteve? No lo conoce como persona, fue por este hombre que ocurrió la primera gran pelea entre madre e hija. Tú también te casaste pronto con papá, defendió María su elección, nuestras familias se conocían. Y luego, tu padre, se notaba que era un buen hombre, replicó Olivia y apretó los labios, dolida al oír a su hija comparar a Hilary con aquel Esteve inarticulado y desconfiado. Había dicho que tenía su propio negocio. No, ni siquiera eso, presumía de ello, diciendo que no trabajaba para su tío, sino que ganaba mucho dinero por su cuenta. A Olivia, por supuesto, le interesaban los detalles, no le bastaba con que le enseñaran por teléfono fotos borrosas de coches y una casa supuestamente de su propiedad, que supuestamente estaban en una región vecina. Porque Esteve supuestamente había vivido allí hacía algún tiempo. Y entonces presentó a su novia y futura suegra a su familia y salieron a la luz un montón de detalles curiosos. Al parecer, no todos en esta familia estaba dispuesta a apoyar la leyenda de Esteve y Olivia se enteró de que ninguna casa y el coche que no tiene, la foto que banal descargado de internet. También resultó que su negocio es la venta de suplementos biológicamente activos, que son muy eficaces contra muchas enfermedades. Muchas personas estaban involucradas en este extraño negocio, pero en realidad, como Olivia se dio cuenta, el beneficio real era solo los que estaban en la parte superior. Su madre había intentado advertir a su hija de todo esto. Decía que todo era muy extraño, sospechoso. Olivia dijo que no podía creer que esa empresa para la que trabajaba Esteve existiera siquiera. Hubo un gran escándalo, pero María se puso de parte de su prometido. Le perdonó el engaño con la vivienda y el coche, así como el hecho de que le regalara unos pendientes con diamantes falsos. Solo quería impresionarte, se justificó patéticamente Esteve, e incluso dejó escapar una lágrima. Una chica como tú se merece lo mejor. Podrías haber elegido a un jeque millonario, pero me elegiste a mí y yo quería complacerte. Pero dame una oportunidad y me lo ganaré todo de verdad. María ya estaba harta. Con severidad y frialdad le dijo a su madre que ni siquiera intentara interferir en su felicidad, de lo contrario. De lo contrario, podría no venir a la boda. Olivia se enfrentó a una cruel elección. Y decidió que mantendría una buena relación con su hija, y allí. Quizás solo es una egoísta que teme perder a su hija y también debe creer que Esteve mejorará con el tiempo. Pero Olivia también esperaba tímidamente que, justo a tiempo, María viera lo mal hombre que era y le pidiera el divorcio. Y ella, como buena madre, estaría allí el tiempo que hiciera falta. La apoyaría en un momento difícil y la reconfortaría. En la boda, Olivia deseó felicidad a los jóvenes. Naturalmente, se instalaron en el mismo apartamento, que todavía era Hilary, y Olivia, en los años 90 logró privatizar. Y al principio parecía que de alguna manera podrían vivir juntos lentamente. Esteve estaba trabajando, la venta de sus pastillas. Pero entonces, al parecer, algo no funcionó y se quedó sin trabajo. Ahora el presupuesto total consistía en el sueldo de María y la pensión de la abuela de Olivia. Olivia pensaba cada vez más a menudo en Hilary, nunca se dejaría sentar en el cuello de las mujeres. Esteve no se avergonzaba de ello. Además, empezó a hablar a menudo de vender el apartamento y comprar uno de un dormitorio y una habitación para compartir. Esta última, por supuesto, para Olivia. La anciana ya no dudaba del tipo de hombre que había conseguido como yerno. Y una noche decidió hablar seriamente con su hija, ponerla, por así decirlo, ante el hecho de que tenía que elegir estos pantalones en casa o ella, su propia madre. Entró en la habitación de su hija en el momento oportuno en que Esteve había ido a ver a algunos de sus igualmente turbios amigos. Hija, tenemos que hablar, se dirigió a María. La chica estaba sentada en la cama, cubierta con una colorida colcha de pavor real, leyendo una revista femenina. Miró a su madre, y Olivia se atragantó con el aire, con todas las palabras en la garganta, porque había algo en los ojos de su hija. Inusual. Algo que nunca había sucedido antes. Yo también necesito hablar contigo, mamá, dijo.
¿Estoy embarazada? ¿Qué? Pero, ¿qué pasa con...? En un instante Olivia se dio cuenta de que todo lo que había querido decir ya no importaba. Y que todo sería inútil. Bueno, ¿qué clase de preguntas estúpidas son estas, mamá? María se echó a reír y saltó de la cama como un pájaro, abrazó a su progenitora y la besó acaloradamente en ambas mejillas. Estoy casada, así que el niño es de mi marido. La cabeza rubia de su hija se apoyó en el hombro de la anciana. Ella la abrazó a su vez, le acarició la espalda y sonrió. Así resultó todo, entonces. Bueno, ¿qué divorcio ahora? ¿Y tal vez era eso lo que hacía falta para mejorar la vida? Tal vez su hija tenía razón y hay algo bueno en este bebé. Y ahora que va a ser padre, va a compensarla. ¿Por qué? Eso pasa en la vida. Los niños pueden cambiarlo todo en la vida. Olivia realmente quería creer eso. Y lo hizo. Ni siquiera se molestó en avergonzar a Esteve por llegar a casa por la mañana. Por cierto, no había llegado borracho en absoluto, lo cual era sorprendente, sino todo arrugado, distraído y algo asustado. Pero Olivia apenas se dio cuenta de estas rarezas. Todos sus pensamientos, todo su ser, estaban absortos en los nuevos conocimientos. La anciana lloró cuando María, también embargada por la emoción, le dijo a su marido que esperaba un hijo. Abrazó a su mujer, le acarició los ojos y se fue a dormir. Y pasó un día tras otro, el tiempo voló. A diferencia del suyo, el embarazo de su hija fue duro, pero los médicos solo hacían gestos con las manos y decían que al parecer algo en el cuerpo iba mal, pero no podían entender que era en la fecha prevista nació el bebé. Era un niño robusto y decidieron llamarlo Tony, en honor de su tatarabuelo. Olivia apenas recordaba a aquel hombre, solo lo había visto un par de veces en el pueblo durante su primera infancia, y su pelo y barba canosos no hacían juego con su estatura que llegaba hasta el techo y sus poderosos hombros anchos. Tony vivía como un ermitaño en una cabaña del bosque. En invierno cazaba, y en verano salía poco tiempo al pueblo, es decir, visitaba a sus parientes, se ocupaba de su agricultura en las granjas colectivas y les ayudaba con consejos y obras, porque la salud de Tony para el resto de su vida era tan buena como su aspecto, un gran gigante. Olivia creía de todo corazón que ahora todo mejoraría. Pero no fue así. Esteve aguantó de alguna manera durante el embarazo de su mujer, pero luego, como si se hubiera frenado. En casa, empezó a montar escándalos, sí, de esos de los que rara vez es capaz cualquier mujer pendenciera. Podía desaparecer durante una semana y luego volver, sucio, con la ropa rota, maloliente, borracho. Olivia finalmente habló con su hija sobre el hecho de que todo estaba mal. Pero María solo lloró y repitió que Esteve tiene un periodo difícil en la vida, probablemente, la depresión en el fondo de la primera en su experiencia paterna vida, y es por eso que quiere que sea malo no solo para él, sino para todos a su alrededor. La anciana era honesta en su opinión. Pero no podía hacer otra cosa. Porque aún quedaba la última gota de esperanza de que un día y muy pronto el apesadumbrado padre entrara en razón. Olivia también pensó que si destruía el matrimonio de su hija, sería difícil para ella, divorciada y con un niño en brazos, volver a encontrar su felicidad como mujer. Y Olivia también notó que María había cambiado de alguna manera desde que le había contado lo de su embarazo. Era como si había perdido su luz interior, la misma luz que podía dar a una persona ganas de vivir, ayudarla a ser feliz. Y Olivia tenía miedo de que esa luz nunca volviera. Y no entendía por qué había desaparecido. La familia de Esteve, mientras tanto, no tenía ningún interés en su hijo. Lo habían felicitado por teléfono. Y eso era todo. De hecho, como Olivia se dio cuenta, Esteve y su familia habían tenido una última pelea, y lo habían repudiado. Y se avergonzó de estar tan enfadada en sus pensamientos, pero podía entenderlo. ¿Y entonces? Cuando María pasó el reconocimiento médico anual, como acostumbraba, le diagnosticaron algo terrible, oncología. Y, en la fase final, Olivia se quedó de piedra, buscando dinero para el tratamiento. Ella incluso dejó de prestar atención a Esteve, él no importaba en absoluto ahora. Y luego todo terminó muy rápido. María se había ido.
No ayudaron los medicamentos caros, por los que Olivia vació la cuenta bancaria, donde había estado ahorrando toda su vida, para un día lluvioso. Impotente era un psíquico, que se volvió hacia el final. Olivia suplicó a su hija que reuniera fuerzas, que venciera a la enfermedad para no dejar huérfano a su hijo. Pero todo fue inútil. María fue enterrada exactamente 3 días antes de que el pequeño Tony cumpliera 1 año y 2 meses. La pérdida de su hija, que no había llegado a los 27 años, fue para Olivia ese golpe fatal, que parecía superponerse a la pérdida de su marido. La fuerza vital la abandonaba, se debilitaba, casi literalmente se derretía con cada día que pasaba. 3 meses después del funeral de su hija, Olivia estaba en el hospital. Los médicos sospechaban que había sufrido un derrame cerebral. Luego le dieron el alta. Pero las secuelas persistieron: empeoramiento brusco de la movilidad, dolor de espalda, aumento de la tensión arterial. Fue allí, en el hospital, donde Olivia acudió una vez a su yerno. Trajo unos papeles y dijo que había que firmarlos urgentemente. Supuestamente estaba relacionado de alguna manera con la herencia, con conseguir esa parte del apartamento, que pertenecía a María, porque ella, Olivia, a principios de los años 90 reescrituró la mitad a su hija, se la regaló. Olivia estaba destrozada por la pena. Estaba muy sola y asustada. Firmó todo. ¿Qué es esto?, preguntó confusa la anciana, cuando volvió del hospital y vio una bolsa en el pasillo, en la que estaban apiladas descuidadamente sus cosas. Sus cosas. Ahora voy a vivir en el apartamento. Y no necesito a una anciana en la subdivisión, dijo Esteve. Olivia sintió como si la habitación se hubiera quedado sin aire. La cabeza le zumbaba y retumbaba, y se balanceaba. ¿Qué estás tramando, vieja? Lo has firmado todo tú, sonrió el yerno con sorna. Así que, era por la herencia. Dijiste que era para el notario, dijo la vieja. Pues resulta que sí, se puso serio el yerno. Es como un regalo para mí, para el apartamento era. Y la otra mitad, significa que yo, como marido de la difunta, pasará. Voy a venderlo, ¿qué? Olivia estaba de mal humor, apoyada en la jamba, parpadeando y entrecerrando los ojos, pero los seguía teniendo borrosos. No podíamos llevarnos bien. Esteve extendió las manos y fingió sentirlo, pero le salió una sonrisa horrible. Eso significa que irás a un nuevo apartamento, abuela. Tus cosas están aquí, como puedes ver. No soy una ladrona. No quiero las cosas de nadie más. Venga, vámonos. ¿A dónde? No quiero. ¿Quién te pregunta? ¿Estás sordo? Este apartamento es mío ahora. Por ley. Es justo. Yo te lo di, pero yo no. Yo no. Sí, ¿eres tan lista? Así que, escucha, vieja. La agarró por los hombros de modo que le dolían las articulaciones, y sacudió a Olivia. Nadie va a escucharte. ¿Es esa tu firma? Es la tuya. Es legal. Y si dices algo, haré que te internen en el manicomio, ¿lo entiendes? La verdad de que ya no era la dueña de su propia casa cayó sobre Olivia con fuerza, como si la tierra fría y húmeda la hubiera aplastado, y no pudo mover los brazos ni gritar pidiendo ayuda. La única fuerza que tenía era aferrarse a esta realidad de alguna manera. Y el hecho de que hubiera un bebé durmiendo en la habitación de al lado le daba fuerzas. Olivia fue alcanzada por un rayo. Sus ojos se aclararon y apretó las manos contra el pecho de Esteve, intentando apartarlo. ¿Y mi nieto? Mi nieto. ¿Cómo podría estar sin mí? Esteve. Esteve. No me empujes. Yo lo cuidaré. ¿Cómo puede estar solo? ¿Cómo va a estar solo sin mí? Estará bien, dijo su yerno, con expresión de haber olvidado por un momento la existencia de su propio hijo. No. No te necesito aquí. No llores, abuela. Encontraré alguna chica. Arrugó de nuevo la cara en apariencia de sonrisa. Que lo cuide. Ahora soy un novio guapo. Ahí, ¿qué casa? Y sí. Volvió a sacudir a la vieja. Si andas por aquí, lloriqueando a los vecinos, me desharé del chico en un santiamén. Oh, Esteve. Es tu hijo, ¿quién sabe?, dijo el hombre.
¿Crees que tu María estaba callada? Ja. Ella hacía cosas así, no, no, no. Tienes corazón, a lo mejor la tiro a la basura, se encogió de hombros su yerno. Pero si tú, abuela, te callas y te quitas de en medio, entonces a lo mejor no lo toco. Bueno, te vas al nuevo apartamento. Hubo silencio entre ellos durante unos minutos. Olivia bajó la cabeza obedientemente. Iré. Pero puedo. Déjame ver a mi nieto. Solo una vez, no, abrió la puerta y la obligó a subir al rellano. Empezarás a aullar, te conozco. Pronto Olivia estaba en el coche en la entrada, con sus cosas metidas en el maletero. Buenas tardes, saludó a Esteve, un vecino que llegaba al mismo tiempo. ¿A dónde va? Llevo a mi abuela a un sanatorio, respondió Esteve. Necesita cambiar de aires después del funeral. Así es, sacudió la cabeza el vecino. Un cambio de aires es útil después de los sobresaltos de la vida. Que descanses, Olivia, mantente fuerte. Y agitó la mano, deseándole sinceramente todo lo mejor. El coche condujo durante largo rato por la ciudad. A Olivia le pareció una eternidad. Finalmente se detuvo. Lejos quedaban los rascacielos e incluso los edificios de 5 plantas, detrás de un montón de algunas empresas industriales, gigantes teñudos ocultos tras vallas y verjas. Olivia salió del coche y torció la cabeza, confundida. ¿A dónde la había llevado? Había, sin exagerar, barracones por todas partes, y tales barracones que deberían haber sido derribados hacía mucho tiempo. En algunos lugares había luz en las ventanas, pero la mayoría estaban tapiadas, cubiertas con madera contrachapada, o incluso solo con bolsas de plástico. Tengo una casa aquí, explicó Esteve, saliendo del coche. Vamos, abuela. Para la fiesta de inauguración, Olivia tragó aire como un pez varado y se sintió igual de indefensa. Crujido, crujido, crujido. Entraron en la puerta de entrada, que olía a humedad, y el yerno hizo sonar las llaves y abrió la peluda y húmeda puerta. Una única bombilla parpadeó bajo el techo, iluminando la mísera vivienda, un pequeño pasillo y una habitación oscura que se veía a través de la puerta abierta. Olivia escuchaba a Esteve como a través de un sueño somnoliento, cuando aún flotaba en él, pero ya era consciente de lo que ocurría en el mundo que la rodeaba. Dijo que aquí había una habitación, una sala de estar, un cubículo con una cocina, un cuarto de baño. Por cierto, debes la luz, dijo. Tienes que pagar, vieja. O te cortarán la luz. El frigorífico no funciona, por cierto. El agua gotea. Bueno, los viejos no necesitáis mucho, ¿verdad? Lo organizaréis todo aquí de alguna manera. ¿Has visto la Revolución Mundial? Se rió de su broma. Así que debes estar acostumbrado a este tipo de vida. Basta, ya has tenido bastante. Ahora, como se suele decir, deja marchar a los jóvenes. Olivia solo se dio cuenta ahora de que su yerno había tomado algo para entretenerse, y se balanceaba. Se dio cuenta de que, evidentemente, su yerno había tomado algo para entretenerse, y hasta se balanceaba. Esteve salió un momento y volvió arrastrando todo el equipaje de Olivia. Lo dejó caer todo al suelo. Algo tintineó en el fondo de la bolsa llena. Se dio cuenta de que su yerno no había empaquetado sus cosas con amor. Solo había recogido lo que había en su armario, pero, por supuesto, se había quedado con lo que aún podía vender para obtener un beneficio. Algo así como si se estuviera ocupando de su propio beneficio personal. Olivia suspiró y se frotó los ojos húmedos con los dedos, enjugándoselos. No podía entender. ¿Por qué no la echaba a la calle? ¿Por qué fingía que le importaba? Eso no es preocuparse, no. Tirarla aquí. ¿Tiene una pizca de conciencia y la amortigua así? ¿O quiere cubrirse delante de la gente, que no es del todo un asesino, que no está tirando a su suegra a la basura, que solo se la lleva a otro lugar de residencia? Eso es, vieja. Vive. Esteve ya estaba de pie en el pasillo, junto a la puerta. Y mírame, bajó la voz. Si eres tonta, si corres a mí o te quejas a alguien, te daré una lección. Te daré una lección de la que te arrepentirás. ¿Entiendes? Sí.
Una cosa más, Esteve hipó y se tambaleó. Tus vecinos, se llevarán bien, supongo. Uno de ellos está en un psiquiátrico a veces, ve extraterrestres. Y han soltado a algunos convictos. Hay un ladrón y algunos borrachos. En fin, son de los que te enseñan dónde está la cosa. Esteve finalmente se fue. Olivia oyó el motor de su coche rugiendo con interferencias, no tuvo tiempo de comprarse uno nuevo después de la boda, porque a Marie, cuando quiso pedir un préstamo, se lo denegaron. Olivia estaba sola. Estaba oscuro fuera de la ventana. Hacía mucho frío en las habitaciones, tocó los radiadores, casi nada de calor. A la mañana siguiente, la anciana se quedó sin comida caliente, el hornillo de aquel rincón, que parecía hacer las veces de cocina, no funcionaba. La única forma de hervir agua era en un viejo cazo, que Olivia había desenterrado literalmente entre las demás cosas que su yerno había recogido. También había un plato y una cuchara. La anciana sacudió la cabeza, qué considerado. El hervidor eléctrico, por supuesto, no se lo habría dado, aunque ella misma fuera a hacerlo. Pero ella quería calentarse por la mañana, cuando se despertaba con frío. Aunque no hubiera té ni comida, sería posible beber agua hirviendo. Suspirando y gruñendo por el dolor de espalda, Olivia empezó a prepararse para ir a la tienda. Cuando abrió la puerta, cayó un papel doblado. Olivia entornó los ojos, dándose cuenta de cuánto debía, era casi toda su pensión. Pero, ¿qué hacer? Se apresuró a ir al banco y pagó hasta el último céntimo. Fue una suerte que decidiera retirar su última pensión en efectivo. Entonces, una vecina la asustó diciéndole que unos estafadores estaban vaciando sus tarjetas y supuestamente se las habían robado a sus amigos. Olivia se paró a la entrada de la tienda. Estaba mareada por el hambre, sus piernas apenas podían sostenerla. Acababa de entrar en la tienda y había mirado las teteras, pero todas eran muy caras, no podía permitírselas. La anciana decidió que se compraría al menos una botella de agua y algo de pan, salchichas. Eso también podía hacerlo ella. Pasado mañana tenía que pagar la pensión, llamaría al maestro y le arreglarían las baldosas. Se había quedado sin dinero, había pagado la luz y Olivia decidió comprarla con su tarjeta. Pero resultó que la tarjeta no estaba en el bolsillo de su plumífero. Olivia sabía que estaba allí. Pero no estaba, así que, le dijo la cajera, cuando se produjo este incómodo contratiempo. No voy a pagar esto de mi bolsillo. Os conozco a los astutos. Perdió su dinero, ya ves, realmente, qué circo. Hay una cola aquí, por cierto, la gente realmente vino a la tienda. Se unió a los reproches de un hombre con un carrito cargado hasta arriba de comida y pañales de bebé. ¿Puedo llamar también a la cajera? No, hizo un mohín la vendedora. ¿Crees que quiero trabajar aquí a 100 manos? Lo harías si tuvieras una. Vete, sacudió la cabeza a Olivia. ¿Dónde? Dame la salchicha. Dijo esto porque la anciana seguía sosteniendo el producto que pensaba comprar. Seguridad, a Olivia se le aceleró el corazón, sudó frío. Nunca había sido una ladrona. Tiró la salchicha sobre la caja registradora y se alejó a toda prisa. Hay tantos mendigos, dijo enfadada. Olivia se metió las manos en los bolsillos para mantener el calor. Había perdido las manoplas en alguna parte, no las encontraba. Y entonces sacó la mano derecha del bolsillo, había un billete de 50 rublos. Todavía quedaba un poco después del pago de la electricidad, simplemente puse el dinero en el bolsillo equivocado, donde normalmente solía llevarlo. Toma, le enseñé el dinero a la misma cajera. Yo pago, la chica pintada canturreó, apretó los labios, pero no dijo nada y fichó sus compras, una barra de pan y queso fundido. De vuelta en el barracón, Olivia bebió un trago de agua del grifo y se bebió su almuerzo. Apenas pudo resistirse a comérselo todo, así que dejó un poco de queso para cenar y una rebanada gruesa de pan para desayunar. Al día siguiente, Olivia llamó a su yerno. ¿La tarjeta? Sabía que estaba sonriendo al otro lado. No, no la he perdido. Pero eres viejo. Podrías perderla. La tengo yo. Está bajo mi custodia. Piénsalo,
¿Para qué necesitas tanto? ¿Tienes un nieto? No. No tengas miedo. Cuando llegue la pensión, te la quitaré. Piensa que es una pensión de tu parte para tu nieto, pero Olivia no sabía cómo reaccionar ante lo que estaba pasando. Mi pensión, ¿cuánto te he estado manteniendo? El yerno cambió de tono. Mientras tu barriga de embarazada andaba por ahí, de quién sabe quién, no te atrevas, cállate, vieja. Y escucha. Te mantuve, te montaste en mi espalda. No, como he dicho, eso es lo que haré. ¿Y si decides? Si decides declarar dónde. Ya sabes lo que pasará. El niño irá directo al orfanato. Y eso si lo decido así. Y trataré contigo de una manera especial. Ya está bien. No tengo tiempo para tratar contigo. Y colgó. Olivia lloró. Lloró como nunca había llorado después del funeral de su hija. Se dio cuenta de golpe. Que María se había ido. Que su nieto era huérfano. Que el yerno. Que estaba perdida, que ahora él lo decidía todo y que no tenía a nadie a quien pedir ayuda. Olivia estaba sola. Su familia hacía tiempo que se había ido al cielo. Tampoco quedaban viejos amigos. ¿Y qué hacer? ¿A dónde ir? Ni siquiera temía por sí misma, sino por su nieto Tony. Así que la anciana permaneció sentada hasta la noche. Luego se recompuso y salió a la calle. En silencio, como un ratón que se arrastra por el largo pasillo, porque en un par de apartamentos vecinos alguien cantaba borracho, gritaba, tiraba algo. Olivia nunca se había sentido tan humillada en su vida. Pero, ¿qué otra cosa podía hacer? Llegó a la tienda. La misma tienda donde solía comprar pan y queso. Se puso contra la pared, bajo la visera, para que no cayera la nieve. Y extendió la mano. Yo cerré los ojos con fuerza. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Un par de horas más tarde, la nieve caía copiosamente, y hacía bastante frío. Pero resultó que en el mundo no falta la gente amable. El cambio que me dieron era suficiente para una barra de pan. Eso es un penique por penique. Cuando llegó a casa, Olivia volvió a llorar. ¿Cómo podía seguir viviendo? Una taza de té negro normal, aunque solo fuera con azúcar, parecía ahora un sueño lejano. A última hora de la tarde, Olivia volvió a meter las cosas en la bolsa. De repente, se apresuró, porque entre ellas encontró una foto de su abuelo, Tony. Al parecer, cuando su yerno estaba recogiendo sus cosas, había tirado accidentalmente este librito con la foto entre sus páginas. Olivia volvió a llorar, ahora de alegría. Aquello tan querido para ella, que la unía a un pasado lejano, muy lejano, volvía a estar con ella. Olivia puso la foto sobre la mesa, que siempre estuviera aquí. Y luego, quizás se le ocurriera cómo colgarla en la pared. La anciana se estremeció. ¿Qué clase de pensamientos son estos? Como si se estuviera instalando aquí. Aunque, ¿qué más queda? Olivia se dirigió a la cocina para lavar su plato. Los restos de queso estaban congelados en él, y entonces su mirada se posó en la estufa, o mejor dicho, en la parte de ella que lindaba con la pared. La cocina no estaba pegada a la pared, y Olivia pudo ver que el cable simplemente no estaba enchufado a la toma. Agachada, pudo meter la mano y meter el enchufe en la toma. Y aún sin creer que pudiera ser tan sencillo, giró el círculo de la parte delantera. Pasó un minuto y el quemador empezó a brillar. Olivia suspiró. Al menos ahora tendría té caliente. Al día siguiente fue de nuevo a la tienda. De nuevo se levantó y extendió la mano. Era vergonzoso admitirlo, pero ahora el acto de mendigar era más fácil. Un par de veces, Olivia entró en la tienda y fingió elegir artículos de las estanterías para calentarse un poco antes de volver a su trabajo, como lo llamaba mentalmente. Al anochecer estaba claro que tenía suficiente para lujos como un paquete de té y una bolsa de franco. Pero no importaba lo valiente que fuera la anciana, y muy pronto la exigua ración se hizo sentir. El cuerpo se acomodaba con ligereza, cierta liviandad,
pero por la mañana levantarse de la cama se hacía cada vez más difícil. Y entonces se produjo un desastre, la casa apagó la calefacción. ¿Cómo podemos vivir ahora? La abuela María se volvió hacia los obreros que estaban cavando el suelo helado no lejos de los barracones. Abrigaos con ropa, encended las calefacciones, contestó el chico y dio un pisotón. Él ya se estaba congelando, y el trabajo, que prometía alargarse debido a la vejez de las construcciones locales, no había hecho más que empezar. Sinceramente, no sé cuándo acabaremos. Quizá mañana. O quizá dentro de una semana. Olivia suspiró y volvió a su lugar habitual, la tienda. Pero nada más levantarse, la dependienta se asomó. Esto no es una tienda de vagos. Fuera, solo estaba, fuera. Levantó la voz hasta gritar. Voy a llamar a la policía, ¿qué estoy haciendo? Olivia sacudió la cabeza, con los hombros temblorosos. Yo solo, vete, el guardia se colocó detrás de los hombros de la chica. O te meto en un montón de nieve con la cabeza gacha y te quedas ahí sentada hasta la primavera. Este tipo era igual que su cuñado, e incluso tenía la misma sonrisa fea. Olivia se alejó arrastrando los pies. La nevada era cada vez más intensa. Parecía un sudario blanco de nieve, aullando y arremolinándose. La abuela no entendía dónde se había metido. Parecía que su casa estaba allí. Su casa. ¿Es este el lugar? Este debe de ser el último refugio. Olivia se detuvo y giró la nariz. El abrumador olor a magdalenas y café la golpeó. Caminó hacia la panadería, que estaba sola donde empezaban los patios de los edificios de 5 plantas. En las ventanas ardían acogedoras lámparas con pantallas verdes pasadas de moda. Incluso había algunas mesas dentro, y algunas de ellas estaban ocupadas por gente, comían y bebían, estaban calentitos y sonrientes, estaban bien, alimentados, acogidos, seguros. La anciana tragó saliva. Ojalá yo también pudiera comer un pastel y beber té dulce. Solo que hoy no podía pedir ni un céntimo de limosna. Y de ayer, tenía literalmente un rublo en el bolsillo. Por eso, pensó Olivia, no le darían ni una migaja. Haciendo acopio del resto de sus fuerzas, tanto físicas como mentales, Olivia estaba a punto de ir más lejos. A algún sitio, pero de repente su pie resbaló. La anciana perdió el equilibrio y cayó. Pero tuvo suerte, había una bola de nieve en el fondo, como Olivia determinó por sus primeras sensaciones, no se rompió nada. Pero no tenía fuerzas para levantarse. Pasaban los pies de los transeúntes. Indiferentes al dolor ajeno, ayuda. Susurró Olivia débilmente, y de repente la levantaron, la alzaron suavemente. La anciana jadeó, parpadeó, el sol poniente iluminaba la espalda del hombre que había venido a ayudarla, y era difícil distinguir su rostro. ¿Se encuentra bien? ¿Le duele algo? Preguntó el desconocido, era mucho más alto que la abuela. Ella parpadeó un poco más. Había una nube en el sol, rizada y gris blanca, el tipo de nube que prometía que habría más nevadas y frío, cuanto más. Y como la luz brillaba menos, Olivia pudo ver a su salvador. Era un hombre joven, con los ojos negros y el pelo largo como el ala de un cuervo. Llevaba vaqueros negros, un abrigo negro de piel de oveja. De hecho, todo negro. Olivia se fijó en él, pero no opinó al respecto, no le importaba, ¿y qué importaba si el hombre era simpático y servicial? Confundida, respondió que estaba en una pieza. ¿Ha venido por aquí? Le señaló la panadería. Los escalones están resbaladizos. Deja que te ayude a subir. No, Olivia negó con la cabeza, luego le temblaron los labios y murmuró entre lágrimas que no debía ir allí, que no podía comprar nada. La abuela María no solía quejarse de su vida, pero ahora era como si se hubiera echado a llorar. Hablaba de que la habían echado del lugar donde había preguntado, y eso era un delito. Lo siento, sollozó, reuniendo por fin fuerzas. Gracias por levantarme, y se dispuso a marcharse. Abuela, vámonos, dijo de pronto el desconocido y la arrastró con decisión al interior de la panadería. ¿Qué? ¿Por qué? Pero, dijo que solo quería darle un capricho. ¿Por qué?
Bueno, solo quería hacerlo. Como un regalo. Sin más. Olivia era tímida. Pero entonces, mientras estaban frente a la vitrina, ella pidió un pastel, galletas y té. El desconocido se sirvió un café y se sentaron a la mesa. No se molestó en conversar, miraba por la ventana. Olivia, masticando diligentemente y sorbiendo con avidez de su taza, le miró. ¿Quién era? Vestía decentemente e incluso, si entendía algo más en este mundo, caro. Sus manos no son de obrero, parecen suaves, y sus uñas están cuidadas. En uno de sus dedos lleva un gran anillo de plata con una piedra roja. Finalmente, Olivia se levantó de la mesa. Y él también. Quiso volver a darle las gracias, pero antes de que pudiera pronunciar palabra, él regresó al mostrador, 2 pasteles de carne grandes, 5 bollos de arándano rojo, 3 barras de pan, 5 algodones, un paquete de café. Olivia lo miró, luego a la bolsa de comida que tenía en las manos. No te ofendas, abuela, pero creo que lo necesitarás, sonrió, la cogió de la mano y la sacó de la panadería. La vendedora detrás del mostrador entornó los ojos, un hombre tan espectacular y una cosa así. No solo había traído a una vagabunda de la calle. Aunque, quizás era una pariente. Le compró todo tipo de cosas. Hubiera sido mejor. La chica sacudió la cabeza. Hubiera sido mejor que le hubiera pedido su número de teléfono, gracias. Oh, querida, gracias. No sé cómo dar las gracias. Olivia se sintió abrumada por los sentimientos, un completo desconocido, un extraño, y tal cosa. Le había comprado tanto. Se aferró con fuerza a su mano como si sin ella se hubiera vuelto a caer. De nada, abuela, le sonrió. Hay que hacer una buena obra de vez en cuando. No, así es, asintió. Buena suerte, abuela. Que todo te vaya bien. Quitándole delicadamente la mano del brazo, se alejó. Se alegró de haber conocido a aquella anciana y de haber hecho una buena obra. Era su larga tradición hacer alguna buena acción antes. Era un poco supersticioso y creía que una buena acción en el universo equilibraba lo que tenía que hacer ahora. Y había mucho que hacer y tal vez, si las circunstancias lo exigían, su tarea traería mucho dolor y sufrimiento a un hombre. Pero, Dios sabe, el desgraciado se lo merece. Han pasado 2 semanas desde que el extraño de negro la ayudó. Su generoso regalo de productos horneados había ayudado a la anciana a sentirse saciada durante 3 días, pero luego había vuelto a empeorar. Además, Olivia estaba resfriada. A veces intentaba llamar a su yerno, que una vez contestó al teléfono. Escuchó las súplicas de la anciana, dijo que vendría el otro día. Y no lo hizo. Olivia estaba cada vez peor. Pensó que al menos debería ir a ver a sus ex vecinos. Tal vez llamarlos y pedirles ayuda. Pero entonces recordó las terribles amenazas de Esteve y la anciana se dio cuenta de que no temía por sí misma, sino por su nieto. Si no le hubiera pasado nada malo. De repente llamó su yerno. Con voz alegre dijo que ahora la casa tiene una ama, y el niño, madrastra. Le pasó el teléfono a alguien y Olivia reconoció de quién se trataba por su voz, luego para asegurarse aclaró e incluso se calmó un poco. Resultó ser la vecina del primer piso, Verónica. Verónica era una mujer divorciada de unos 30 años que afirmaba que alguien le había puesto un anillo de celibato. Verónica vivía con su hermana casada más afortunado y tenía en la casa de un pariente cercano del papel de una especie de niñera para sus 5 hijos. Así que, en teoría, Verónica tenía experiencia en el trato con bebés. ¿Cómo estás, Olivia?, preguntó Verónica. Esteve me ha dicho que estás en el sanatorio. ¿Cómo estás? ¿Echas de menos tu casa? Olivia apenas podía hablar. Miró alrededor de la habitación. Los obreros habían arreglado la tubería de la calefacción, pero luego volvió a romperse, y por 4º día el barracón estaba frío, y parecía que la escarcha pronto lo cubriría todo por dentro. La abuela María no estaba acostumbrada a mentir. Pero tampoco podía decir la verdad. Porque temía un poco por sí misma. Sí. Te echo de menos. Pero no sé cuándo volveré. Verónica se estiró,
y parecía que hasta se alegraba. Esteve dijo que querías visitar a tus parientes. Bueno, no te preocupes por nada. Tony es un niño muy bueno, un niño perfecto. Y la vecina le contó cómo come, juega, balbucea. A la anciana se le saltaron las lágrimas. Cuando terminó la conversación, de repente se sintió tan bien. Fue a la cocina y calentó agua hirviendo, se la bebió con galletas del paquete de fresa. Se metió debajo de un montón de mantas, había encontrado todo tipo de mantas viejas en el trastero del mismo apartamento. E intentó dormir. Era imposible entrar en calor. Pero al menos en sueños el frío no le molestaba tanto, y si tenía suerte. Olivia esperaba que tal vez soñara con su hija. Y si tenía suerte, con Hilary. Oh, tú. Y el padre. Verónica no era una mujer tímida y grande, así que con los hombres con los que se juntaba de vez en cuando, con la esperanza de arreglar su felicidad femenina, solía hablar francamente y a veces incluso aderezaba su discurso con una palabra fuerte. ¿Por qué incubas? No, por el hecho de que la vieja envió al sanatorio, gracias, ¿cómo lo llaman? Sé que los hombres. Si algo va mal, es culpa de vuestra suegra. Pero tú la cuidas. ¿Pero en qué has convertido el apartamento sin ella, Y si no estuviera aquí, sería una pocilga. No, Esteve no contestó, fingió estar absorto en el partido de fútbol que se veía en la pantalla. Me has sacado el alma, dijo Verónica, y entonces se distrajo con una llamada, era su hermana. Resulta que tenía turno de noche, su marido estaba con gripe y la hija mayor había decidido pasar la noche en casa de una amiga, así que resulta que los 4 niños restantes, de edades comprendidas entre los 3 y los 12 años, no tienen a nadie que los cuide. En teoría, mi hermana no podía ir a la plaza del almacén en el turno de noche, pero no pagó a una tasa mayor, en la nariz era el próximo pago del préstamo, me di cuenta de que estaría perdido sin mí. Verónica resopló y prometió estar allí en 5 minutos, la mujer miró a Esteve, que observaba el partido como un meditabundo. Sacudió la cabeza y decidió echar un vistazo al pequeño Tony. El pequeño estaba despierto, dando vueltas en la cama. Verónica le tocó la frente, pues eso, fiebre. No era su bebé. Y Esteve ni siquiera la llamó para casarse con él, así que se conocieron y ella empezó a vivir con él, pero aún no se había mudado de casa de su hermana. Pero a Verónica se le estrujó el corazón al imaginar que el pequeño se quedaría solo con su padre, que, francamente hablando, ya se había olvidado hasta de darle de comer. Verónica empezó a venir al día siguiente de que la abuela María se fuera al sanatorio. Se compadecía sinceramente de la pena de la anciana y no quería echarle en cara nada. Y en general Verónica pensaba mal de sí misma por el hecho de que apenas un hombre enterraba a su mujer, ella acudía a él. Pero por otro lado, así es la vida. Verónica explicó su posición a su hermana. Conozco a Esteve desde hace mucho tiempo, desde que está casado con María. Que descanse en paz. Casado. Así que no soy una mujerzuela e inmoral, solo tengo prisa, no te estoy juzgando, respondió la hermana. Es que la gente hablará, que hablen. La desestimó Verónica. ¿Y a mí qué me importa? ¿Frío? ¿Calor? Ya tengo 38 años. Una chica mayor, lo siento. Viviré sola un poco más. Y me convertiré en abuela. Así que... Y por cierto, soy muy noble, se salpicó las manos. Viviré con un hombre que es padre soltero. El hijo de un desconocido, no todos lo aceptarán. Pero yo sí. No te ofendas, oh, Verónica, dijo su hermana. Haz lo que quieras. Pero Esteve es un poco turbio, ¿y qué? María se casó con él, de acuerdo. Muy bien, basta ya de muertos por la noche. Y Verónica escupió sobre su hombro izquierdo por si acaso. Esteve, ¿te importa si me llevo a Tony conmigo, bueno, al apartamento de mi hermana hasta mañana, hasta la cena? Verónica se volvió hacia el hombre. Y le explicó las circunstancias laborales y familiares del pariente. No hay ninguna diferencia, respondió Esteve. Al menos no gritará. Estoy harto, ¿y solo tenemos dolor de cabeza?
¿O tal vez de garganta? ¿O tal vez de barriga? Sí, cariño. Pues nada. Ahora tú y yo nos juntaremos, iremos de visita. No, pronto Esteve se quedó solo. Oyó el portazo, pero no fue a cerrarla. Le dio pereza y decidió que iría más tarde, pero por ahora debía ver el fútbol. El teléfono sonó con un mensaje entrante. Esteve le lanzó una mirada perezosa. ¿Qué más hay? Lo había enviado un hombre con el que Esteve había trabajado no hacía mucho, vendiendo curas milagrosas. Y este hombre escribió lo que Esteve ya sabía, que su oficina había sido expuesta por algunos periodistas, que estaban amenazados con litigios por personas engañadas que creían que el medicamento curaría cualquier cosa, incluso el cáncer, o incluso hacer crecer una nueva mano para una persona discapacitada. Esteve se había marchado antes de que todo esto empezara, había sido expulsado por otras personas que habían entrado en este negocio perecedero. Hojeó perezosamente unos cuantos mensajes, sin entender por qué le repetían todo esto. Pero las últimas líneas le alertaron. Por lo visto a alguien le han dado duro, escribió el hombre. Solo te aviso porque te pedí dinero prestado y no pude devolvértelo. Y no podré, por cierto, lo siento. Esteve frunció el ceño. ¿De qué le iban a advertir? El hecho de que le cobraran algo por vender chupetes inútiles por decenas de miles de dólares, no le importaba, todo estaba limpio, y los pringados, en su mayoría ancianos, ellos mismos en opinión de Esteve eran culpables de caer en la publicidad y no leían las instrucciones. Pero entonces Esteve abrió el siguiente mensaje y entornó los ojos. Le vendiste esto al abuelo Frank, ¿recuerdas? Están buscando a quien lo hizo. Te aconsejo que te alejes. Preferiblemente al extranjero. Y hazte cirugía plástica para asegurarte de que no te encuentren. Y eso es todo. Hasta la vista. Y gracias por el dinero. Tú tampoco estás lejos de esos imbéciles. Esteve maldijo y, en efecto, fue un idiota cuando entregó su último sueldo del caso bajo la promesa de devolución de la deuda con un interés disparatado, que este hombre juró pagar, porque, supuestamente, sabía jugar con las acciones. Yo mismo caí en la trampa. De hecho, era tan estúpido como los jubilados que esperaban curar todas sus dolencias con vitaminas milagrosas. Pero, ¿quién era el abuelo Frank? Esteve no recordaba a tal persona. En general, no tenía necesidad de recordar a todos los ancianos con los que trabajaba. Pero se sentía inquieto. Esteve se estremeció y, de repente, pensó en el otro día, cuando vio un extraño coche negro delante de su entrada. Entonces, recordando que no había cerrado la puerta detrás de Verónica, se levantó de un salto del sofá y salió al pasillo. El estadio rugió al marcarse otro gol. Esteve pensó que se podía bajar el sonido. Y se quedó helado en el pasillo. Porque ahora había un extraño allí de pie. Y la idea de que se trataba de un vecino borracho que se equivocó de puerta, se le cayó de golpe. Este hombre era joven, alto y de aspecto pesadillescamente fuerte. Vestido de negro. Literalmente irradiaba amenaza. ¿Esteve? Preguntó, pero parecía que la pregunta era retóricamente burlona, porque sabe exactamente en qué apartamento se metió y quién estaba delante de él. Compre el sistema de alarma, Baloo, y duerma tranquilo. Con Baloo, tu casa estará protegida de cualquier amenaza. Gritó un anuncio en la televisión y Esteve pensó que la protección de este apartamento en particular estaba a cero. Él mismo había dejado la puerta abierta. Facilitó que este tipo, quien quiera que fuera, llevara a cabo su tarea obviamente siniestra. Si no eres un completo idiota, te sentarás, mantendrás las manos donde pueda verlas y hablaremos, dijo y avanzó. Se movió en silencio, como un gato. Esteve tragó saliva. Vamos a la cocina. Dijo Esteve. El desconocido asintió. Esteve dio un paso adelante, otro. Este pasillo estaba lleno de trastos que Olivia no tiraba. Y entre las cosas que destacaban había un perchero de suelo, como el que sería más apropiado en una tienda de ropa o en un camerino de teatro. En él colgaban las prendas exteriores de María, que no habían sido limpiadas a tiempo, así como el abrigo de piel garabateado de su abuela, que Esteve había decidido no regalarle, sino vender más tarde. Y cuando Esteve se encontró cerca de este perchero,
De repente agarró la barra con las dos manos, la tiró hacia un lado y la empujó de modo que la estructura con las cosas se desplomó sobre el desconocido. Este no esperaba semejante maniobra y cayó trivialmente al suelo, sepultado por el armario. Pero Esteve se dio cuenta de que no duraría mucho, así que salió del apartamento, y saltando 2 escalones, se precipitó escaleras abajo. «Tiaf. Joe». Se vio bloqueado por Albert, un viejo bibliotecario que vivía con una anciana esposa que era la jefa del comité de la casa y 4 perros salchicha con un temperamento y una furia que darían para 40 bull terriers. Esteve vaciló mientras intentaba pasar junto a la jauría de Albert sin que le mordieran las extremidades. Finalmente, saltó fuera del camino de entrada. ¿Está helando? Prometieron una helada de 30 grados, pero parecía que hacía -100 con los pies descalzos, en pantalón de chándal y camiseta. Esteve se alegró de haberse dejado accidentalmente el manojo de llaves, incluidas las del coche, en el bolsillo. Las dejó porque tenían un llavero en forma de una graciosa rana verde, que siempre apretaba en la mano mientras veía el fútbol y creía que apoyaría con suerte a su equipo favorito. De alguna manera recordaba que María le llamaba loco en broma por esto. Esteve corrió hacia su coche y apretando los dientes, sacudiendo todo su cuerpo, intentó arrancar el motor. ¿Y ahora qué? Decidió que tendría que intentar llamar a ese tipo y averiguar con el que estaba pasando. Pero ahora mismo, tenía que llegar a un lugar seguro. Y Esteve sabía dónde estaba ese lugar. Olivia se despertó bruscamente, sin darse cuenta de la causa. Estaba soñando con algo. Creo que era su hija. Así es. Soñaba con aquel lejano día de hacía más de un año, cuando, según parecía, por fin se había divorciado de su mujeriego marido. Se habían peleado a menudo entonces, Esteve ni siquiera había pasado la noche en casa. Olivia trató de no entrometerse en el alma de la niña, pero de todas las maneras posibles apoyó el estado de ánimo persistente de su hija, cuando ella decidió de repente que no iba a correr a buscarlo en los conocidos. Y en su lugar, irá a las vacaciones, donde llamó a un amigo. María tenía pocos amigos en absoluto, y esto Angélica, una chica del departamento de contabilidad, un colega, en realidad no le gustaba a Olivia. Porque ella era una especie de roto, frívola, a los 35, no casado, porque ella estaba buscando a alguien especial, un príncipe, ya sabes, esperando. Pero aquella vez Olivia agradeció a Angélica que hubiera invitado a su hija a unas vacaciones, a una fiesta de la empresa. Parecía una buena señal. La anciana esperaba que tal vez, al menos bajo la influencia de Angélica, su hija se diera cuenta por fin de que Esteve realmente no era digno de ella. Olivia yacía con los ojos abiertos en la oscuridad del barracón. Ahora que los misericordiosos grilletes del sueño profundo habían caído, volvía a tener mucho frío. Pero lo que atrajo su atención fue un silencioso sonido procedente del exterior. Era el crujido de la puerta, la habían abierto. Alguien había entrado en la habitación. ¿Quién es?, preguntó Olivia en voz tan baja que no podía oír su propia voz. ¿Quién está ahí?, repitió la pregunta, y el miedo le atravesó el cuerpo tanto como el frío. Soy yo, dijo una voz conocida. ¿Esteve? La anciana estaba confusa. ¿Qué estás? No armes jaleo, vieja, murmuró. Soy por un ratito. Tengo aquí. No le dio tiempo a terminar, porque la puerta volvió a crujir, y entonces Esteve chilló, y algo pesado cayó al suelo. El silencio de la noche estalló con los sonidos de una pelea, y al parecer Esteve estaba perdiendo, y ya resollaba. Olivia, ni viva ni muerta de horror, se revolvió en su extraña y fría cama bajo las pesadas mantas, sacó una mano de debajo de ellas y buscó el interruptor de la luz. Estaba junto a la cama. La luz parpadeó bajo el techo. La electricidad, a diferencia de la calefacción, llegaba correctamente al barracón. De hecho, solo gracias a que siempre podía ir a calentar agua hirviendo, la anciana aún aguantaba. La iluminación provocó una breve confusión entre los que luchaban. Y ahora la abuela María podía verlo todo. Esteve estaba tendido en el suelo, boca abajo, con las dos manos entrelazadas a la espalda, y un hombre se agazapaba sobre él como un enorme depredador negro. Cuando levantó la cabeza, miró a la anciana y en sus ojos brilló el reconocimiento. Y ella lo reconoció,
era el mismo desconocido que la había ayudado a levantarse en la panadería, y luego la había atendido y le había comprado productos de panadería. El tipo pronunció un insulto corto y enfadado, a juzgar por la entonación, pero la palabra sonaba desconocida, como una palabra extranjera. Olivia entornó los ojos, era francés. Pero no le aclaró nada. Ayuda. Esteve se retorció bajo su oponente. Cállate, dijo el hombre de pelo negro, y se levantó con facilidad, en un movimiento unificado. Esteve quedó tendido en el suelo, con las manos firmemente atadas con una corbata de plástico. De alguna manera, Olivia ya no estaba asustada, simplemente no sabía qué estaba pasando. Y entonces, sin darse cuenta, tuvo otro ataque de tos aguda. La anciana se ahogaba y le pareció que su corazón iba a fallar. No se dio cuenta inmediatamente de que el tipo de negro estaba cerca de ella, que se inclinaba sobre ella y le decía algo. Entonces se dio cuenta de que le estaba preguntando qué le pasaba. Le tocó la frente y apartó la mano, como si se hubiera quemado con su fiebre. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, preguntó el hombre extraño. Olivia asintió. Él frunció el ceño. Miró alrededor de la habitación. Volvió a mirar a Esteve. ¿Os conocéis, mi cuñado? El moreno apretó los dientes para que sus pómulos resaltaran más y sacó el móvil del bolsillo de la chaqueta. ¿Camden? Envía un coche, la vieja no está bien. No, no es culpa mía, idiota. Parece que está resfriada, o quizá con gripe, no sé. Ahora mismo, no se encuentra nada bien. Olivia parpadeó, sin dejar de entrecerrar los ojos ante la luz excesivamente brillante. Su reciente salvador, mientras tanto, había terminado la llamada y estaba llamando de nuevo. Había habido un cambio de planes. No, lo he encontrado. Es que tengo que hacer otra cosa. No, no hay problema. Te volveré a llamar, hombre, suéltame. La voz de Esteve salió, se tambaleaba en el suelo y consiguió incorporarse. ¿Quién demonios eres tú? ¿Qué demonios estás haciendo? Yo, cállate, dijo el moreno con calma. Voy a soltarte ahora, ¿entendido? Levantó a Esteve y lo sacudió. Ya veo, asintió hacia Olivia. Eres un yerno muy considerado. Y eso es de esperar. Pero tienes suerte. Te dejaré libre. Pero no hagas ninguna tontería. Has hecho un lío de cosas. Y vas a tener que responder por ello. Solo soy un ejecutor. Hablarás con otra persona. Huir no es una opción. Encontraré y... Dejó de hablar, cerró los ojos un momento y exhaló bruscamente, luego abrió los ojos y continuó con más calma. Estás jugando a los médicos. Pero tienes suerte. Te conviene no hacerme enfadar, ¿vale? Esteve no entendió, pero asintió, por si acaso, evaporándose toda su artificiosa chulería. No entendía nada, pero sentía que estaba metido en un buen lío. El moreno le dio la espalda a Esteve. La navaja hizo clic y se cortaron las ataduras. Está bien, el tipo levantó las manos conciliadoramente y regresó a la cama de Olivia. Tampoco perdió de vista a Esteve. Abuela, ¿cómo te llamas? Olivia, encantado de conocerte. Soy Alexander. He pedido ayuda. No te preocupes, te conseguiré ayuda. ¿Una ambulancia?, susurró Olivia, pensando tardíamente que probablemente debería haberlo hecho ella misma antes. Aún mejor, contestó Alexander. Los siguientes acontecimientos se fundieron para Olivia en algo mezclado, poco claro y al mismo tiempo fragmentado en muchos episodios, como si estuviera dentro de un enorme y confuso caleidoscopio. Se dio cuenta de que algunas personas la habían puesto en una camilla y la habían sacado del barracón, que de repente hacía calor, que la llevaban en un car. Luego, otras personas se agitaban, eran médicos. Sintió la suavidad, la limpieza de la cama en la que estaba y que volvía a estar caliente. Estaban haciendo algo con ella. Y por fin llegó el sueño, profundo, tranquilo, como nunca antes. Cuando Olivia despertó, el sol brillaba al otro lado de la ventana. Era uno de esos días de invierno en los que la primavera parece llegar mañana. La anciana miró a su alrededor, era una habitación de hospital y, al mismo tiempo,
muy acogedora. Buenos días, entró en la habitación una enfermera joven y guapa. ¿Cómo te encuentras, Olivia? El médico vendrá pronto y te lo contará todo con detalle, pero yo también puedo decirte algo, pronto te pondrás bien. Me llamo Alice. Ahora tienes que comer. ¿Qué quieres desayunar? Aquí está el menú. Una gran hoja plastificada apareció en las manos de la enfermera. Por desgracia, no hemos encontrado sus gafas entre sus cosas, dijo avergonzada. Si me lo permite, leeré lo que tenemos, dijo Olivia perpleja. La abuela no entendía nada. ¿En qué clase de hospital maravilloso estaba ella, donde la habitación era de una sola cama, todo era tan bonito, cuadros en las paredes, y la comida era a la carta? La enfermera consiguió aclarar la situación, dijo que era una clínica privada, Jacinto Blanco, y que la estancia de Olivia allí estaba totalmente pagada. ¿Quién?, preguntó Olivia sorprendida, aunque creía conocer ya la respuesta. El señor Barsov. Alexander Barsov se encargó de todo, respondió Alice. ¿Y el desayuno, Olivia? Tu médico me regañará si no comes nada antes de su visita. Era extraño y vergonzoso estar en una posición tan acomodada, pero Olivia se dio cuenta de que tenía mucha hambre. Ab Christopherat vino junto con la forma en que ella se sentía mejor. La anciana escuchó a la enfermera leer el menú y dijo que le gustaría tomar gachas con bayas silvestres, una tortilla proteica con pollo y una taza de té. Todo estaba servido unos 10 minutos después en una bandeja y en unos platos preciosos. Alice preguntó a Olivia si era alérgica a las rosas. Ella contestó que no. Y se quedó de piedra cuando en la bandeja había un pequeño jarrón con una rosa de caramelo rosa de verdad. El médico de Olivia era un hombre de la vieja escuela, aparentaba unos 60 años, pero era robusto y rápido. Se presentó como Camden y dijo que era necesario, por supuesto, someterse a exámenes, pero que el pronóstico inicial era de lo más favorable y en un par o 3 de semanas de tratamiento Olivia estaría sana. Hacia el anochecer, Alice vio a Olivia y le preguntó si aceptaba una visita. Ella dijo que sí. Y Alexander entró en la habitación. ¿Cuántas preguntas tenía la abuela de Olivia? Sobre qué le había pasado a su yerno, cómo había acabado en su barracón y por qué estaban peleando. Pero le preocupaban aún más las razones del extraordinario acto de Alexander de rescatarla de nuevo. Después de todo, soy una completa desconocida para ti. La anciana agitó las manos. ¿Es que no lo entiendo? ¿Crees en el destino?, preguntó Alexander. Sí que creo. El día que te conocí, lo consideré una buena señal. Que había conocido a alguien a quien podía ayudar. Y la segunda vez, digamos que es una señal de nuevo. Pero de una manera diferente. Miró a Olivia con atención. Ella incluso se sintió un poco incómoda, parecía que aquel joven la estaba mirando con el alma. ¿Sabe a qué se dedicaba su yerno? ¿A qué tipo de negocios se dedicaba? Olivia asintió, dijo que vendía vitaminas. Alguna empresa extranjera había inventado una cura para todas las enfermedades. Solo yo pensaba, añadió Olivia con cuidado. Que mentía. Por alguna razón lo decía riéndose. Y rara vez. Empezó a beber mucho. Se lo dijo a su mujer, a mi Marie, y yo estaba allí. Luego, cuando se le pasó la borrachera, maldijo mucho, diciendo que no era asunto nuestro. Que él es un hombre, un proveedor, y decide todo por sí mismo. Hiciste bien en no creerle. No había nada en esos medicamentos supuestamente milagrosos. Ya sabes, continuó Alexander pensativo. A veces se les llama chupetes inofensivos, pero no es cierto. A veces la gente empieza a tomarlos y rechaza el verdadero tratamiento. Las consecuencias pueden ser deplorables. ¿Alguien murió?, preguntó Olivia con cautela. Un buen hombre. Alexander la miró con atención, como si leyera la reacción de la anciana. Y entonces le contó cómo había sido. El abuelo Frank vivía en un pequeño pueblo de una costa pintoresca. Era un anciano robusto y a sus 77 años seguía yendo al bosque, a cazar y simplemente, como él decía, a descansar su alma del gran mundo, que incluso llegaba hasta el pueblo.
El abuelo Frank era considerado por muchos como un ermitaño, pero no era así en absoluto, era amigo de una familia que hacía tiempo se había trasladado a la ciudad. Y de esta familia le enviaban a menudo a un niño, Christopher, para pasar el verano. De hecho, la infancia de Christopher transcurrió allí, en el pueblo, en compañía de un anciano, al que se encariñó mucho. El tiempo pasó, Christopher. Este hombre se convirtió en un exitoso hombre de negocios, millonario, pero siguió manteniendo buenas, de hecho, relaciones de parentesco con Frank, que sustituyó a sus propios abuelos, fallecieron cuando Christopher era todavía un bebé. Christopher ofreció a Frank mudarse a la ciudad, después de todo, su edad ya era respetable. Pero él se negó y dijo que su naturaleza y su tierra natal le retenían y que no iría a ninguna parte. Y entonces el anciano cayó enfermo. Christopher lo organizó todo para llevarlo a examinar y los médicos hicieron un diagnóstico grave: el páncreas de Christopher no funcionaba. Naturalmente, le prescribieron un tratamiento. El anciano se defendió, diciendo que él no necesitaba química, que utilizaba hierbas, como en los viejos tiempos. A Christopher le costó mucho cambiar de opinión. El abuelo Frank volvió al pueblo y empezó a vivir como antes y a curarse. Pero entonces sobrevino el desastre. Un hombre llegó al pueblo. Empezó a ir de puerta en puerta y a presentarse a los lugareños, en su mayoría pensionistas, como representante de cierta empresa farmacéutica. Dijo muchas palabras ingeniosas, agitó papeles delante de las caras de los ancianos, que supuestamente hablaban de estudios de laboratorio y ensayos clínicos exitosos, mostró certificados. Aseguraba que las píldoras milagrosas curarían todas las enfermedades y que se trataba de un remedio natural basado en recetas olvidadas de curanderos medievales, mejoradas con innovadores avances científicos, que actuaba directamente sobre los genes humanos y decía muchas otras cosas. Las píldoras costaban mucho dinero, 10.000 por paquete, y el curso completo necesitaba 30 paquetes, pero se hacía un descuento y solo supuestamente porque los compradores, pensionistas, tienen derecho a prestaciones. Muchos, y sobre todo los que vivían solos, aceptaron. Pidieron préstamos, retiraron sus ahorros, dieron lo último de su dinero. El abuelo Frank también cedió. Pero no solo empezó a tomar los chupetes. Dejó de tomar los medicamentos recetados por los médicos y decidió que, gracias al remedio milagroso, ya no necesitaba hacer dieta. El anciano decidió que no le diría nada a Christopher, a quien consideraba un nieto, su propia persona. Quería complacerle, para presumir de él cuando se recuperara. Mira, así me curé sin tu química. Pero pronto su estado empeoró bruscamente. Comenzó su enfermedad. Y no pudo salvarse. Christopher averiguó los detalles de quién había empujado a Frank a tomar esta decisión y tomó cartas en el asunto. Tenía suficiente poder para organizarse con la ayuda de su equipo legal para investigar a estos traficantes de drogas milagrosas y sacarlos a la luz. Christopher se aseguraría de que nunca volvieran a hacer daño a nadie. Pero estaba mucho más interesado en una persona en particular. Quería encontrar a la persona que había convencido al abuelo Frank de tomar aquella fatídica decisión. ¿Esteve era ese hombre? La historia de Alexander conmocionó a Olivia. Ella le creyó. Ahora sabía cómo era Esteve en realidad. Y le dolía no haberse dado cuenta antes de su esencia malvada y viciosa, no haberlo comprendido y no haber hecho nada, haber permitido que su hija se casara con ese monstruo y tuviera un hijo suyo. Sí, respondió Alexander, ¿puedo preguntarte algo? Olivia se sintió preparada para escuchar cualquier respuesta. ¿Quién eres? ¿Y qué? ¿Qué quieres hacer? Soy el hermano de Christopher. Un primo. Represento sus intereses en el extranjero, digamos. Y ahora me ha llamado para que le ayude con este caso, así que de ahí viene el acento. Olivia sacudió la cabeza. Me pareció que empezaba a olvidar su lengua materna, me había acostumbrado a usarla. He pasado los últimos años en Francia, y di clases de francés cuando era joven, ¿de verdad? Así que de ahí viene tu encanto. Me di cuenta de que eras una persona complicada, sonrió, y Olivia le devolvió la sonrisa. Pero entonces Alexander volvió a ponerse serio. Christopher quería castigar a quien quiera que le hubiera hecho esto a Frank. Castigar.
No de la forma que era legalmente posible para aquel hombre. Sabe, al principio dudaba si hablarle de esto. Y el médico, Alexander, hizo una pausa. Tu médico no lo aprobaría, porque es estresante. Pero creo que deberías saberlo. Christopher me dejó los matices a mí, pero básicamente, a Esteve deberían romperle los brazos, las piernas y la columna vertebral. Se hizo el silencio en la sala. Olivia miró a Alexander y trató de comprender qué clase de hombre es. ¿Era realmente capaz de hacer algo así? Sabía que podía ser amable, generoso. Pero también le parecía que, en determinadas circunstancias, era capaz de mucho, pero ahora tengo mis dudas. Quiero decir, es tu yerno. Eso no sería un problema, teóricamente, dado lo que te hizo. No acabaste en el cuartel tú sola, ¿verdad? Pero es el padre de tu nieto. Y por lo tanto, tenéis un vínculo de sangre, y eso es lo que más lamento, dijo Olivia con sinceridad. Y yo también seré sincera. Sé que Esteve hizo muchas cosas malas. Pero sí. Si algo le pasa, mi nieto, Tony terminará en un orfanato. Soy demasiado viejo. Olivia empezó a sentarse en la cama. Alexander se acercó a ella y le dio el mando a distancia. Este botón ajusta la posición de la parte superior de la cama. Si lo pulsas, se elevará suavemente. Olivia pulsó suavemente el botón, y efectivamente, parte de la cama se elevó, ayudándola así a sentarse. ¿Me pasas el bolso, por favor? Era un bolso pequeño y viejo, en el que Olivia guardaba las cosas más necesarias, documentos, algunas medicinas, gafas y algunas tarjetas de fotos. Aquí está mi nieto, le enseñó la foto a Alexander. Está en brazos de mi hija María. Alexander miró la foto con mucha atención. Su hija era una auténtica belleza. ¿Y qué edad tiene el niño?, respondió Olivia con exactitud. Entiendo que tu hermano es muy... que odia a quien hizo tal cosa. Pero ¿cómo puede? ¿Cómo puede? Es todo tan horrible. Olivia sintió que las lágrimas volvían a brotar de sus ojos. Tony. ¿Con quién está mi nieto? Recordó algo más importante. Él. ¿Con quién se quedó ayer cuando llegaste? ¿Tú? Dejaste solo al bebé, al fin y al cabo, piensas peor de mí de lo que soy, replicó Alexander en broma, pero no había ni una sombra de alegría en su mirada. Entré en el apartamento después de enterarme de que Vera, es decir, la compañera de piso de tu cuñado, se había ido a su propio apartamento y se había llevado al bebé. Recibió una llamada de su hermana y bajó a cuidar a los niños mientras ella estaba en el trabajo. ¿Y si te hace sentir mejor? No iba a hacerle nada a Esteve allí mismo. Christopher quería que se lo llevara. Para que pudieran hablar en persona. Y entonces metí la pata. Su yerno, por un momento, digamos, me desequilibró y corrió. Lo perseguí. Y ya sabes el resto. No todo, respondió Olivia. ¿Qué pasó después? ¿Cómo me trajeron aquí? Te acompañé en mi coche, contestó Alexander. Esteve estaba conmigo. Era un poco más espabilado de lo que yo pensaba. Le expliqué brevemente lo que estaba pasando y le dije que había una posibilidad de un final relativamente feliz para él, pero solo si no hacía ninguna estupidez. Se fue de aquí. Por su propio pie. Volvió a casa. Estará allí y no huirá. No quiere que su situación sea peor de lo que es ahora. Y tú, Olivia, él es la razón por la que estás en el cuartel. No, lo estoy. Si te hace sentir mejor, puedes contarme cómo sucedió. No lo sé, Olivia negó con la cabeza. Es solo la vida. Es que me engañó, y la anciana contó cómo Esteve había tomado su apartamento y lo que había sucedido después. Sin duda, ese hombre merece un castigo, dijo Alexander pensativo. Y al mismo tiempo, no hay que tocarlo. ¿Qué hacemos? Me lo pensaré. Y en cuanto a su propiedad. Eso, por supuesto, puede y debe corregirse, ¿pero cómo? Olivia se maravilló. Ya lo he firmado todo, me ocuparé del problema y te avisaré. Ahora tengo que irme, dijo Alexander, levantándose. Recupérate, Olivia.
Tu nieto te necesita. Olivia se sentía agotada por la conversación. Utilizó el mando a distancia para devolver la cama a su posición anterior y decidió echarse una siesta. ¿Olivia? ¿Estás dormida? La llamó una enfermera en voz baja al entrar en la habitación. ¿Tienes visita? Le he dicho que en tu estado no es bueno tener muchas visitas, pero insiste. ¿Quién? Olivia no tenía ni idea de quién más podía estar aquí. Esteve, dijo que tu yerno. Está bien, que pase, murmuró, sin saber qué quería de ella. Esteve sabía exactamente lo que quería. Aunque los acontecimientos de la noche anterior habían sido un shock para él, enseguida se dio cuenta de que el hombre que había venido a buscarle por sus hazañas pasadas era, de alguna manera, especial para la anciana. La había llevado a una clínica de pago. Esteve tenía una idea de cuánto costaría. No tenía ni idea de lo que estos dos podrían tener en común, pero sabía lo que tenía que hacer. Cuando llegó a la habitación, enseguida empezó a hablar de lo arrepentido que estaba por haber maltratado a Olivia, de cómo se había dado cuenta de que eran familia. Dijo que no había hecho nada malo, que no tenía nada que ver, y que no entendía por qué le atacaban ahora. Y de repente se dio cuenta de que Olivia no creía ni una palabra de lo que decía. Vete, dijo ella con sencillez. Es una desgracia que mi hija se haya casado contigo. Me duele. ¿Qué es lo que quieres? Que te proteja delante de él. Eres un cobarde, Esteve. Siempre lo has sido. Acabas de usar a mi hija, a nuestra familia. ¿Tienes corazón? Menos mal que tu hijo es muy pequeño para ver cómo es su padre. Tu hija saltó sobre mí. ¿Quién más la quería? Caminando como un ratón gris, tan loca como su mamá. Esteve levantó la voz, y no solo estaba hablando, estaba babeando. ¿Hijo? ¿Qué hijo es para mí? Ella lo engordó, era una. Y llamó a su esposa muerta con una palabra sucia, asquerosa. ¿Cómo puede decirme eso? Chilló Olivia. Su mano tanteó la pared. La enfermera había dicho que había un botón para llamarla a algún sitio, y la anciana quería que su yerno se marchara. Realmente no te gusta, ¿verdad? Sonrió Esteve. No tenía nada con su hija en ese momento. No lo tenía. ¿Lo entiendes, vieja? No hay manera de que yo pueda ser el padre de esta niña, el momento no cuadra. María era una puta. Supongo que quería ligar con alguien mejor, pero no pudo. Y sí, era conveniente para mí vivir así, muy conveniente. Pillaron a dos tontos y les colgaron las orejas. Me diste asco. Pues nada. Al menos tengo un apartamento. Esteve soltó una risita malvada. ¿Qué te crees que estás haciendo? Atraída por el ruido en el umbral de la habitación apareció Alice. Callaos. ¿Guardias? Gritó la chica en el pasillo y en un minuto se le unió un tipo robusto. Olivia, ¿tu visita para escoltar a la salida? Preguntó Alice, entornando los ojos sin amabilidad. Sí, quiero que se vaya, respondió Olivia en voz baja y llorando. Los guardias casi por el pescuezo escoltaron a su yerno hasta la salida de la clínica. Alice alborotó a la paciente y se disculpó por no haber evitado antes el escándalo. La anciana solo podía pensar en lo que había dicho Esteve. ¿Estaba mintiendo? ¿Quería pegarle fuerte? ¿O era verdad? Porque entonces, en aquel momento, cuando María dijo que estaba embarazada, realmente no se llevaban bien con Esteve, y un poco más sería un divorcio. Pero entonces, ¿quién podría ser el padre del niño? ¿Y por qué María, su chica amable, pura y gentil, no había dicho nada? Olivia no sabía que en el momento de la conversación en el pasillo fue y oyó todo Alexander, que era un poco tarde en la clínica para hablar con el médico tratante de la abuela. Y entonces, cuando oyó todo lo que Esteve había dicho, salió de la clínica a toda prisa. Tenía algunas cosas que aclarar. Verónica básicamente quería tener hijos algún día. Pero siempre había pensado que los niños serían suyos. Y ahora tenía que cuidar del hijo de Esteve. Como si la prole de su hermana no fuera suficiente. Buenas tardes. Salió a dar un paseo. Un hombre alto se acercó a Verónica. Ella recordó su nombre. Alexander. Había venido el otro día a ver a Esteve.
¿Cuál era su asunto? No estaba nada claro. Esteve solo dijo que lo conocía, su voz temblaba de forma extraña. Vamos a dar un paseo, sonrió Verónica. Respiramos aire fresco, es bueno para el bebé. Naturalmente, Alexander se sentó frente al niño. Tony había aprendido a andar hacía poco, pero lo hacía con mucha diligencia. El pequeño sonreía feliz y giraba la cabeza, le divertía la esponjosa nevada. ¿Eres su prometida?, preguntó Alexander. ¿Prometida? Bueno, no soy. No, aún no hemos hablado de eso. Verónica soltó una risita coqueta. ¿Por qué lo duda? Una mujer tan amable, cuidando de su hijo. Escuchando estos dulces discursos, Verónica se distrajo. Oye, chico, se te ha caído el sombrero en la frente. Alexander alargó suavemente la mano para arreglárselo. Deja que te ayude. Ya está bien otra vez. Se levantó y volvió a sonreír a Verónica. Que tengas un buen paseo. Saluda a Esteve de mi parte. Dile que las cosas serán más claras para él pronto. Él sabe de lo que hablo. Verónica miró pensativa a Alexander y suspiró. Le gustaba mucho ese misterioso conocido de Esteve. ¿Y por qué ella no había conseguido un hombre así? Guapo, es obvio que fuerte, y además tiene un coche evidentemente caro, no acepta a nadie. Una secretaria en la recepción de uno de los empresarios más famosos de la ciudad y la región, se despertó y se precipitó delante de un hombre alto y de pelo negro, cuyo rostro provocó al instante asociaciones con algún animal depredador. Siempre se me permite, dijo el desconocido, que sin ceremonias intención de abrir la puerta de la oficina de la cabeza de la corporación, pasando por alto la etapa obligatoria para todos los visitantes, era necesario decirle a la secretaria quién era, y ella miró. Si fue nombrado por nombramiento, aclaró de qué se trataba. Podría preguntar al jefe si estaba libre, pero, protestó la chica. ¿Chica nueva?, interrumpió. La secretaria asintió. Me gusta. Antes aquí solo se sentaban rubias, y tú eres pelirroja. Es refrescante. Le guiñó un ojo y entró en el despacho, dejándola confusa y avergonzada. Ah, ¿eres tú? Un hombre de unos 40 años con traje de negocios sentado ante el escritorio miró a la recién llegada. ¿Cómo van nuestros negocios? Hay novedades, dijo Alexander. Pero antes aclaremos una duda. Una fiesta hace poco más de un año en un yate. Modelos, chicas de la empresa con la que firmaste aquel lucrativo contrato. Fue divertido, ¿verdad? ¿De qué estás hablando? Christopher frunció el ceño e incluso apartó la carpeta con documentos que estaba hojeando antes. ¿Te lo pasaste bien?, continuó Alexander. Tan bien que te olvidaste de las consecuencias, ¿verdad? Y esta chica de aquí, Alexander le tendió a su hermano un smartphone con una foto. ¿Te acuerdas de ella? Christopher frunció el ceño, mirando la foto. Había sido tomada en la fiesta. Estaba con dos chicas, la contable jefe, Angélica, de la empresa asociada. Era una empresa pequeña, y una alianza así le abría grandes perspectivas. Christopher recordó. La otra chica se llamaba María. Angélica la presentó como su amiga, y luego, en un susurro confidencial, le dijo que María estaba ofendida por su marido, y que por fin había sacado a su amiga para escaparse, porque era una reclusa. La fiesta terminó bien pasada la medianoche. Christopher hizo una mueca, se había pasado de la raya, se había comportado como un niño maleducado. Había bailado con esa tal María, y se había recluido con ella en la cabaña. Había sido un destello, una especie de obsesión entre ellos. Recordó que cuando el calor de la pasión pasó, la chica rompió a llorar. Empezó a decir que estaba muy mal, que no sabía lo que le había pasado y que había engañado a su marido. Él se sintió incómodo e intentó consolarla. Le dijo que no era nada, que eran adultos y que no tenía por qué contárselo a su marido, sobre todo si la trataba tan mal. Entonces Angélica recogió a María y le dijo que la llevaría a casa. Parecía no darse cuenta de lo que había pasado entre ellos. Christopher hizo girar el bolígrafo nerviosamente entre sus dedos. Cuando Alex había llegado, habían hablado un poco de todo, de la vida, y él había mencionado este episodio. Había dicho que normalmente tenía amantes constantes, y de repente ella había sido hechizada. ¿Por qué había dicho eso? Por nada.
Mi hermano y yo nunca nos guardamos secretos. Compartíamos todo. Pero ahora Christopher no entendía lo que estaba pasando. Yo te lo explicaré. Alexander comprendió la mirada confusa de su hermano. Pero tengo que empezar desde lejos. Todo empezó cuando empecé a buscar al bastardo que mató a Frank. Me topé con un hombre que estaba relacionado con todo aquello y quise hacerle una visita personal para seguir adelante. Fui a los suburbios a tomar un café y conocí a una anciana. ¿Una anciana? ¿Qué tiene eso que ver? Christopher casi saltó. Escucha, hermano. Escucha con atención y no interrumpas, dijo Alexander, apoyando la palma de la mano en el hombro de su pariente. Olivia llevaba 2 semanas en el hospital. Y ese tiempo le parecían unas vacaciones. En cuanto se sintió mejor, salió a pasear acompañada de Alice. Podía pasear por el pequeño patio del territorio de la clínica, donde crecían esponjosos abetos azules, o por el jardín de invierno, en miniatura pero exuberante, donde había incluso un estanque con carpas rojas y doradas. Su tos había desaparecido, su corazón funcionaba mejor. Esteve no volvió a aparecer. Pero Alexander venía casi todos los días y la abuela María estaba muy contenta. Se sentía un poco incómoda por su amabilidad, pero no rechazaba los regalos, le regalaba ropa cómoda y acogedora para el hospital y luego simplemente le decía que todo lo que hiciera falta se lo pidiera a Alice, ella lo encargaría y él lo pagaría más tarde. Olivia pidió llevarse una cosa importante del cuartel, una foto de su abuelo Tony. Eso también se cumplió. Olivia, Alice miró dentro de la habitación. Hay visitas que quieren verte. Alexander y Alice parecía preocupada. Acaban de ir a la consulta del médico jefe y fueron y te dije que el estrés excesivo es malo para el paciente, pero veo que no puedes parar, dijo el médico jefe que entró en la habitación. Olivia, necesito estar presente en esta conversación. Olivia, ¿qué le ocurre? La anciana estaba confusa, y luego atónita, porque aparecieron 3 personas más en la habitación. Alexander, que tenía un niño en brazos, Tony. La anciana tendió las manos a su nieto y Alexander, bajando suavemente, puso al niño en el borde de la cama. Él mismo empujó la silla y se sentó más cerca, asegurando al bebé, para que no se cayera, pero... ¿Cómo? ¿Qué? Las preguntas se agolpaban en el pecho de Olivia, con los ojos llenos de lágrimas, como echaba de menos a su nieto. Hola, Olivia, dijo Christopher. Ahora no parecía un formidable y sólido hombre de negocios. Llevaba, por supuesto, un traje caro hecho a medida, pero parecía un hombre confuso y preocupado que estaba a punto de tener una conversación muy difícil. Fue sobre todo Alexander quien habló. Hablaba sin prisa e interrumpía varias veces cuando intervenía el médico jefe, se interesaba mucho por si la paciente se encontraba bien, se acercaba a ella y le tomaba el pulso. A veces refunfuñaba que los nervios debían cuidarse a tal edad después de tal enfermedad, y luego lo intentan, lo tratan, y luego, pasa lo que pasa. Alexander hablaba de todo. Olivia escuchaba y no podía creerlo. Y al mismo tiempo se dio cuenta, era verdad. Su hija, su María, había pasado una noche cualquiera con un hombre. Tenía miedo de contárselo a su madre y más aún de ocultárselo a su marido. Alexander subrayó que no se trataba solo de una suposición hecha a raíz de una conversación que había oído por casualidad. Resultó que se había acercado a Verónica, que paseaba con el bebé, por una razón. Había conseguido obtener discreta y cuidadosamente algunos cabellos de la cabeza de Tony y así fue posible realizar una prueba genética de paternidad. Que demostró que Tony era hijo del propio Christopher, pero... ¿Qué significa eso?, susurró Olivia. Así que Esteve es un extraño para ti, es un extraño para ti, terminó Alexander por ella. No es un pariente. El bebé tiene un padre de verdad, no estoy casado, dijo Christopher. Y nunca lo he estado. No tengo hijos. Estoy seguro de ello. Quiero decir, no tengo hijos excepto Tony. Y quiero ser un padre de verdad para él. ¿Quieres? La abuela abrazó más fuerte al niño, estrechándolo. ¿Quieres quitarme a mi nieto? No. No te lo entregaré. ¿Cómo puedes hacer eso? Mi pequeña sangre,
te lo dije, entrecerró los ojos el médico jefe. Olivia, por favor, cálmate, no tienes que tener miedo de nada. Continuó Christopher apresuradamente. No tengo intención de separaros. Pero el niño, por supuesto, debe tener todas las condiciones apropiadas, ya me entiendes. Olivia, quiero sugerirte algo. Puedes vivir a mi lado, junto con tu nieto. Tengo una casa grande y hay espacio de sobra para todos. El niño necesita estar con su verdadera familia. Y esas somos tú y yo, Olivia lloró. Aunque no eran lágrimas de dolor, el médico jefe insistió en que ya había tenido suficientes visitas por ese día. Olivia se durmió fácilmente aquella noche y tuvo sueños tranquilos. Porque sabía que ya no había nada entre ella y Esteve. Y lo que era más importante, sabía que el hijo de María, Tony, dormía en otro lugar esta noche. Resultó que Alexander y Christopher se habían llevado al niño en cuanto se conocieron los resultados de las pruebas genéticas. Esteve les entregó al niño sin rechistar, temía sobre todo por sí mismo y estaba dispuesto a todo si con ello podía blanquearse a los ojos de dos poderosos enemigos. En general, el médico jefe estaba en contra del estrés de los pacientes, y mucho. Pero Olivia dijo que estaba dispuesta a recibir visitas incluso hoy, en un nuevo día. Alexander trajo a un abogado que explicó a la abuela en un lenguaje claro que era posible anular su regalo, los mejores especialistas se encargarían de ello. Cierto, era imposible hacer nada ante el hecho de que Esteve recibiera una parte del apartamento tras la muerte de su mujer. Olivia se alegró de que pronto le dieran el alta. De la casa de Christopher, y no de una casa cualquiera, sino de una mansión en las afueras, llegaban todos los días fotos y mensajes de vídeo sobre cómo estaba Tony. Resultó que ya estaba rodeado de niñeras dos mujeres encantadoras con uniformes de color morado claro, que jugaban con el niño, le enseñaban la habitación que le habían asignado como guardería. Y por fin había llegado el día. Olivia tenía que ir a la nueva casa. Se dio cuenta de que ahora empezaría una vida completamente nueva para ella. Pero había algo más que ella quería entender primero. ¿Qué va a pasar con Esteve?, preguntó a Alexander, que había venido a recogerla. Sabes que ahora él no es nada para mí. Olivia se dio cuenta de que Esteve era una persona terrible, había hecho muchas cosas malas. Pero, al mismo tiempo, hasta sintió un poco de lástima por él. Se dio cuenta de que las amenazas de Alexander no eran palabras vacías. Se dio cuenta de que gente como Alexander y su hermano eran capaces de muchas cosas. Quería hablar de ello, dijo el hombre. ¿Sabes? En cuanto encontré a Esteve, empecé a recopilar información sobre él. ¿Sabes que está enfermo? Sí, asintió Olivia. Dijo que tenía muchos dolores de cabeza. Dijo que era por los escándalos de las mujeres. Así son las cosas, se rió Alexander. Durante mucho tiempo los médicos pensaron que era un problema de tensión. Pero anteayer me informaron de que Esteve tiene cáncer cerebral. Olivia jadeó, una forma y un estadio extremadamente agresivos. De todos modos, no tiene remedio. Los médicos dicen que solo le quedan 3 o 4 meses. Y cuando le di la noticia a mi hermano, él no cree en el destino como yo, pero dijo que es un justo castigo. Olivia no sabía qué decir. Sabía que Alexander tenía razón en algo. Y sin embargo, le daba demasiado miedo. ¿Entonces no lo tocarás?, preguntó en voz baja. Alexander negó con la cabeza. No, mi hermano no quiere que me ensucie las manos. Y, francamente, tengo mis propios asuntos que atender. No conocí al abuelo Frank, por desgracia. Era un buen hombre. Y será vengado. Aunque sea por el destino. Me voy mañana, añadió Alexander. ¿A dónde? ¿A dónde? Olivia estaba confusa, no dudaba de que Christopher no fuera un hombre malo, ni siquiera bueno, porque eso era lo que su hermano decía de él. Pero aún así, fue Alexander quien había acudido en su ayuda aquel gélido día. Fue gracias a su encuentro con el que ella sobrevivió, y fue gracias a él que su nieto encontró un verdadero padre. A México, respondió el joven. Siempre he querido ir allí. Mi hermano y yo somos un poco diferentes. A él le gustan los negocios. Pero es demasiado aburrido para mí.
Si tiene dificultades, le ayudaré, por supuesto. Lo he hecho muchas veces. Pero yo tengo mi propio camino, Olivia suspiró. Qué triste es cuando las personas que de pronto aparecieron en tu vida, que trajeron luz a ella, que te devolvieron a algo que nunca había soñado, de pronto se van. Uno habría pensado que Alexander vendría a visitar a su hermano y a su sobrino algún día. Pero Olivia se dio cuenta de que tal vez no fuera así, tal vez se instalara allí para siempre, ¿quién sabe? Y tal vez vendría, pero ella ya era muy mayor. La abuela María pensaba en todo esto mientras el coche atravesaba la ciudad, ¿y aquella mujer, la vecina que vivía con Esteve? Preguntó, ¿Vera? Dijo Alexander. Ella lo dejó. Estaba solo. Y pronto. Tu apartamento volverá a pertenecerte a ti y a Tony. Olivia, no estés triste, le tocó suavemente el hombro y sonrió. Ya estamos aquí. Estás en casa. El coche atravesó la puerta y entró en los terrenos de la mansión. La nieve lo cubría todo, y las ramas de los árboles y los arbustos parecían de plata, cubiertas de escarcha. Pero Olivia podía imaginarse lo hermoso que era este lugar en primavera, verano y otoño. Bajó del coche, apoyándose en la mano que le ofrecían. Caminaron hasta la casa, subieron al amplio porche, 2 leones de mármol con crines rizadas estaban sentados a ambos lados de ella. Christopher está trabajando, como siempre, dijo Alexander. En el vestíbulo, que en sí tenía casi el tamaño de un apartamento, los recibió una mujer con uniforme de criada, pero de color negro. Se presentó como Leslie y dijo que estaba a cargo de toda la casa y que podían y debían llamarla para cualquier cosa, y aquí hay alguien más que quiere conocerles, dijo Leslie y una de las niñeras entró en la habitación, con Tony pisando silenciosa y torpemente a su lado. Nieto. Comenzó a levantarse la anciana, que había tomado asiento en el sofá del lugar, le dolía la espalda después del camino, aunque era un coche cómodo. Pero el niño se le adelantó, corrió, saltó sobre el sofá y se echó a reír. Baba, dijo Tony y entrecerró los ojos contento. Comió bien, dijo la niñera sobre su pupilo. Es un placer conocerte, me llamo Katia. Tony es un joven muy simpático. No paraba de preguntar dónde está, Baba. Aquí estoy, nieto, dijo la anciana y acarició la cabeza del niño. Tenía el pelo tan rubio como su madre. Christopher quiere hablar un poco más contigo, dijo Alexander en voz baja. ¿Se siente culpable por lo que pasó? Por tratar a su hija como un rollo de una noche. Así es la vida, suspiró Olivia. No sé cómo habrían salido las cosas. Pero ella amaba tanto a Esteve. Creía que era su destino. Se volvió hacia el bebé. Mira, Tony, es tu tío. Tío, repitió el niño con una mirada muy concentrada y alargó la mano para tocar la de Alexander. Se interesó por su anillo, le sonrió. ¿Crece pronto? Te lo regalaré, sobrino, cuando cumplas 16 años. Dicen que trae buena suerte.